Esta es la nueva Pivot Match 4 SL y simplemente con mantener el ADN de la generación anterior y el propio de Pivot ya se ha convertido en una bicicleta más exclusiva y singular dentro del mundo del cross country. Cada vez son menos las bicis de esta modalidad que se salen del esquema típico de doble monopivote con amortiguador horizontal, pero Pivot mantiene su apuesta por el sistema de suspensión DW-Link de pivote virtual, con unas ventajas claras frente al resto, pero también con algunos inconvenientes que debes aceptar si quieres disfrutar de una suspensión trasera, como cada vez cuesta más encontrar en el mercado. También se suma a la resistencia en lo que al uso de cableado por la dirección se refiere, esquivándolo y manteniendo el cableado interno convencional típico de Pivot. Como veis, es evidente que no estamos ante una bici más y aquí, más que nunca, el apartado final de sensaciones en marcha es especialmente importante para que comprendáis qué ofrece sobre el terreno, más allá de los números. Si miras de lejos la nueva Pivot Match 4 SL, puede parecer que no ha cambiado prácticamente nada, y en parte es cierto, al menos desde el punto de vista de que mantiene sus aspectos fundamentales invariables. Al contrario de lo que parece habitual, Pivot no ha abandonado su sistema de suspensión de pivote virtual y ese sigue siendo sin duda su principal argumento de venta en este modelo. Sin entrar aún en detalles, está claro que Pivot quiere captar a aquellos que no quieren una bici más y que sobre todo son capaces de apreciar y sacar partido a una suspensión trasera que es, como veremos, exquisita. Respecto a su cuadro, tanto el triángulo delantero como el basculante están fabricados en carbono de alto módulo. El basculante es de una sola pieza y se conecta al triángulo delantero a través de dos violetas que crean la magia del sistema DW-Link. Ambas son de aluminio. La superior es más grande y está rebajada al milímetro, mientras que la inferior es más pequeña y compacta. El cuadro presenta un marcado slooping, otro rasgo claramente identificativo de la Pivot Match 4 SL. También es muy particular la forma del tubo superior, muy fino y que se va ensanchando al llegar a la zona de la dirección. En general, el triángulo delantero parece haber ganado volumen respecto a la versión anterior. No busques cableado por la dirección. Pivot confía en su sistema de cableado convencional, con puertos de entrada mediante pequeñas piezas atornilladas que permiten guiar con precisión la cantidad de cables que se usen en cada bici. El cuadro está preparado tanto para grupos electrónicos como mecánicos, algo que hoy en día ya no siempre ocurre. Una de las grandes novedades de la Match 4 SL es que pasa a contar con sistema de almacenamiento en el cuadro. Pivot ha desarrollado su propio sistema, con una puerta bastante amplia y que se fija de forma sólida mediante un tirador cómodo de usar. En el interior encontramos dos bolsas creadas a medida para este cuadro. El espacio interno no es enorme y hay que saber distribuir bien el contenido, pero para los que os gusta este tipo de soluciones para llevar los recambios siempre en la bici, ahora la Pivot Match 4 SL lo tiene. La tapa incluye además una zona imantada para llevar eslabones rápidos de la cadena, una solución ingeniosa y práctica. Los cables van guiados por el tubo diagonal para evitar que se muevan con las bolsas, algo habitual cuando se usan este tipo de sistemas. El paso del triángulo delantero al basculante se hace de forma externa, pero Pivot vuelve a demostrar su atención al detalle con guías, como la que veis en la imagen, pensadas para que el cable no se mueva ni siquiera cuando la suspensión trabaja. La forma en la que entra el cable de bloqueo remoto al interior del cuadro también está muy bien resuelta, con los soportes del amortiguador incorporando orificios laterales para evitar que el agua se acumule en la zona. Respecto a los bidones, sí, es una doble con amortiguador en vertical, así que no hay espacio para el portabidón en el tubo de sillín. Sin embargo, en el tubo diagonal hay mucho espacio y podemos llevar un bidón grande sin problema, incluso en talla XS. De la talla M en adelante también hay espacio para llevar dos bidones medianos, con el segundo instalado bajo el tubo superior, un recurso que ya hemos visto en otras bicis. Precisamente bajo el tubo superior encontramos tres tornillos de fijación que también permiten instalar otros accesorios como sistemas de herramientas. La caja de pedalier es Pressfit de 92 milímetros de ancho. Quizás algunos esperabais un pedalier roscado para completar la lista de características fiables del cuadro, pero en Pivot confían plenamente en su proceso de fabricación y en sus tolerancias para evitar problemas. En el lado de la transmisión se incluye además algo poco habitual en cross country, soportes integrados en el cuadro para montar un guía cadenas, un detalle heredado más del mundo Gravity que del cross country puro. Donde hay un trabajo especialmente destacado es en los protectores del cuadro, un aspecto donde se nota claramente la experiencia de Pivot en bicicletas Gravity. Tenemos el protector muy generoso bajo el tubo diagonal. El de la vaina de la transmisión es amplio y se prolonga para cubrir también el tirante de ese lado.
Además, hay protectores en los tubos que unen el basculante y en la bieleta inferior. En este apartado es difícil pedir más y todos los elementos están muy bien ejecutados. El cuadro tiene pinza de freno trasera post-mount, con el tirante describiendo una curva muy pronunciada para dejar espacio, otro punto llamativo del diseño. La bieleta superior incorpora un flip chip, aunque no afecta a la geometría. Sirve para modificar el recorrido de la suspensión trasera, que puede configurarse en 120 o 110 milímetros. La generación anterior ya ofrecía este sistema, pero con planteamientos distintos según era la versión cross country o trail y recorridos más variados. Eso se acaba aquí y ahora solo hay una opción. Es interesante ver cómo este tipo de sistemas de ajuste van llegando poco a poco también a las bicis de cross country, aunque siempre queda la duda de hasta qué punto el usuario final saca partido real a estas configuraciones. En cualquier caso, sin cambiar el amortiguador, podemos tener dos recorridos traseros distintos en la Mach 4 SL. En cuanto al peso, ya sabrás que si es tu prioridad absoluta, es complicado salirse de los sistemas monopivote. Pivot anuncia un peso de menos de 2.500 gramos para el cuadro con amortiguador Fox Float, lo que situaría el peso del cuadro completo con todo el hardware pero sin amortiguador en torno a los 2,2 kilos. Esa es una de las principales concesiones que hay que aceptar para disfrutar de todo lo que ofrece la Max 4 SL en marcha, algo que no es tan fácil de cuantificar como la cifra del peso. La Pivot Max 4 SL está disponible en 5 tallas y atención porque tiene talla XS, algo que no siempre es fácil de encontrar. La geometría ha cambiado ligeramente respecto a la anterior generación y han estirado un poco más la fórmula de bici larga y relajada, aumentando el reach en más de 1 centímetro. Esto tiene consecuencias en las potencias a escoger, pero no estamos ante cifras radicales. 66 grados de dirección, vainas de la misma longitud en todas las tallas y un reach generoso que probablemente sea su rasgo más llamativo. Esta es su geometría completa. En cuanto a los montajes, Pivot mantiene su enfoque particular, con una gama muy amplia de configuraciones disponibles. Todas montan suspensiones Fox, excepto la tope de gama que equipa RockShox Flight Attendant. En total hay 5 montajes distintos, con un precio de partida de 6.199 euros para la versión con grupos RAM 90 y 70. Si la quieres con XTD y 2, el precio sube a 7.199 euros. El primer montaje con grupos RAM electrónico es el que hemos probado nosotros, con un precio de 8.799 euros. Aunque no os guiéis demasiado por el peso de nuestra unidad, ya que no montaba las ruedas de serie. El montaje más ligero de la gama baja de los 11 kilos, según Pivot. Con XXSL y suspensiones Hox, el precio se sitúa en los 11.299 euros, mientras que la tope de gama con XXSL y Flight Attendant alcanza los 12.999 euros. En esta bici, el apartado de sensaciones en marcha es especialmente importante porque la Max 4 SL se diferencia claramente de la mayoría de dobles de la modalidad. Aquí hay dos aspectos clave. Por un lado, el peso, fácilmente medible pero con muchos matices. Por otro, el funcionamiento de la suspensión trasera, mucho más difícil de plasmar en cifras, pero con una influencia enorme sobre el terreno. Empezamos por el peso. El cuadro no es el más ligero de la categoría, ni pretende serlo. Rodamientos generosos y un sistema de suspensión con doble bieleta tienen su coste. El peso final de la bici dependerá siempre del montaje, pero la referencia real es el cuadro. Estamos hablando de unos 300 o 400 gramos más que los cuadros más ligeros del segmento. Evidentemente, una bici más ligera siempre ayuda subiendo, pero la realidad es que el peso distribuido por el cuadro y no concentrado en un punto en concreto tiene un impacto menor que el peso en las ruedas. A igualdad de peso final, preferimos una bici con un cuadro algo más pesado y ruedas ligeras que lo contrario. Aunque la cifra total sea la misma, el montaje con ruedas ligeras ofrece ventajas reales en marcha. Ese peso extra te afecta principalmente subiendo, porque bajando la distribución de masas juega a su favor. El centro de gravedad queda más bajo y centrado que en la mayoría de bicis de cross country, lo que aporta estabilidad y facilita el control a baja velocidad. Resumen del apartado peso. Sí, es más pesada que la media, pero si el sobrepeso está en el cuadro, el efecto real en marcha es limitado y unas ruedas ligeras tienen un impacto mucho mayor. El siguiente apartado es la suspensión trasera, donde la Match 4 SL marca claramente la diferencia. Es sencillamente sensacional.
en terreno real de mountain bike te puedes olvidar de ella. La independencia entre pedaleo y funcionamiento es enorme, lo que se traduce en que puedes pedalear fuerte mientras la suspensión sigue trabajando de forma muy suave. Esto se nota especialmente en zonas bacheadas y rotas, donde hay que seguir pedaleando. La parte trasera va literalmente pegada al suelo. En subidas aporta un plus de tracción que puede marcar la diferencia entre subir montado o no. En tramos llanos y bacheados te aísla del terreno y te permite pedalear sentado aplicando toda la fuerza con menos fatiga. Es una bici que se agradece cuanto más técnico es el terreno o cuantas más horas llevas montando. No es casualidad que el mando remoto de la suspensión solo tenga dos posiciones, abierta y bloqueada. Es totalmente coherente porque aquí no necesitas una posición intermedia para controlar el vaivén del pedaleo. De hecho, recurrimos más al bloqueo por la molestia que suele generar la suspensión delantera al pedalear de pie que por la trasera. Aprovechamos para destacar que es la primera vez que probamos el nuevo mando remoto Fox Stick, con la palanca superior para la suspensión y la inferior para la tija telescópica. El mando es sobresaliente, buen tacto, accionamiento suave, clics claros y ergonomía muy lograda. Es increíble que Fox haya tardado tanto en sacarlo, y si lo hubiese lanzado al mercado hace 10 años, se habría inflado a venderlo. Bajando, el peso pasa aún más a un segundo plano. Aquí la gran ventaja de la suspensión aparece en las frenadas, donde sigue funcionando de forma activa incluso cuando estamos frenando fuerte. La rueda mantiene mejor el contacto con el suelo en tramos irregulares, lo que se traduce en más agarre, más control y frenadas más cortas. Los cambios en la geometría han restado algo de agilidad a baja velocidad, pero a cambio se gana claramente en estabilidad y control bajando. Incluso en nuestro montaje, que no era especialmente ligero, la bici se siente fácil de mover. La recibir del cuadro es sobresaliente en todos los sentidos, especialmente en la caja de pedalier, por lo que pedaleando bloqueado por pistas, la Match 4SL acelera muy bien. En definitiva, la Match 4SL no es una bici más, se sale de lo común y hoy es un caso aún más aislado de lo que ya lo era su anterior generación. Pivot mantiene firme su apuesta por el sistema DW-Link y eso tiene ventajas poco habituales en el cross country y bike marathon actuales. Son sensaciones difíciles de medir con cifras, pero están ahí. El peso y cierta limitación en la cantidad de agua que podemos llevar son el precio a pagar por esa suspensión trasera. ¿Merece la pena? Eso ya depende de cada uno. Si ruedas principalmente por terrenos lisos y de flow, quizás no le saques todo el partido. Pero si te gusta meterte en senderos técnicos o vives en zonas pedregosas y exigentes, la Match 4SL compensa de sobra. En nuestra configuración ideal apostaríamos por unas ruedas lo más ligeras posibles, pero suficientemente resistentes para el trato que admite la bici, compensando así esos gramos extra del cuadro. Además, hay algo intangible, pero muy real cuando ruedas con ella, y es saber que llevas una bici con personalidad propia, alejada de modas y tendencias.